Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a charlar un poquito al respecto de inmunizaciones o vacunas, que es uno de los temas o el tema más tomado dentro de lo que es inmunología. ¿Sí? Este es un tema que yo siempre digo que lo tienen que estudiar sí o sí. ¿Por qué? Porque, a ver, la activación de un linfocito B y todos los pasos específicos, que ya los hemos charlado en la clase correspondiente, obviamente que la tienen que estudiar también. Pero el razonamiento es el siguiente. A ese tema, por ejemplo, se los va a poder evaluar solamente un docente que sea de la cátedra de inmunología, porque solamente ese docente lo va a tener lo suficientemente claro como para poder evaluar. Pero inmunizaciones es un tema de todos los días, ¿sí? Entonces, a los conocimientos sobre inmunizaciones no solamente los tienen los docentes de inmunología, los tiene cualquier médico. Entonces, no van a zafar de este tema, ¿sí? No van a zafar de este tema en defensa. Bueno, para empezar vamos a decir que es una inmunización, ¿sí? Es la respuesta inmunológica adaptativa, siempre que hablamos de inmunizaciones o de vacunas, hablamos de respuesta inmune adaptativa, no se concibe una inmunización sin una respuesta inmune adaptativa, que se genera tras la administración o el encuentro con un inmunógeno y otorga protección ante la recurrencia de ciertas enfermedades. Siempre, cuando hablamos de inmunización o vacunas, vamos a incluir el concepto de memoria inmunológica. Es decir, que para que la inmunización sea efectiva, el individuo inmunizado debe adquirir la capacidad de responder a largo plazo al agente causal con mayor rapidez y con mayor eficacia. Entonces, una vacuna es la inducción deliberada o artificial de una respuesta inmune protectora que tiene por finalidad prevenir una infección. Por lo tanto, forma parte de lo que conocemos como prevención primaria. Bueno, acá tenemos un montón de conceptos que hay que recalcar, ¿sí? Y que me interesa que sepan definir a la hora de hablar de vacunas. Primero, una pregunta muy sencilla. ¿Para qué me vacuno? ¿Para qué me vacuno? Y ustedes dirán, bueno, esa es una pregunta medio tonta. Me vacuno para estar protegido frente a determinada enfermedad. Obvio, esa es la respuesta que me daría eh, la persona que atiende la panadería de abajo de mi casa, digamos. La idea es que ustedes contesten esa pregunta con un poquito más de profundidad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo me expongo a un agente causal de una infección y no estoy vacunado? ¿Y qué pasa cuando me expongo a ese mismo agente causal y yo ya estoy vacunado? Bueno, cuando no estoy vacunado, tengo que poner en práctica una respuesta inmune primaria, ¿sí? Que ustedes, como ya hemos visto en la primera clase, la respuesta inmune primaria depende muchísimo de la respuesta inmune innata. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune innata es la que va a actuar de manera inmediata, ¿sí? La que va a ser inespecífica, la que va a responder a casi todos los microorganismos por igual, ¿sí? Y rápido. ¿Por qué? Porque la adaptativa va a tardar en activarse. Entonces, en una respuesta inmune primaria, la respuesta inmune adaptativa recién va a cobrar efecto, dependiendo del agente causal, a los 7 días, a los 10 días, ¿sí? Después del contacto con ese agente causal, y en el caso de Mycobacterium tuberculosis, 21 días después del contacto con el agente causal. Entonces, ¿qué va a pasar durante ese tiempo, ¿sí? Ese tiempo de latencia que tiene la activación de la respuesta inmunológica adaptativa, ¿sí? En un primer contacto con esa bacteria, virus, hongo o parásito? La respuesta inmune innata lo que va a tratar de hacer es contener a ese agente causal en el sitio donde penetró. Pero ¿qué pasa? Siempre decimos que la respuesta inmune innata es menos vigorosa que la adaptativa. Entonces, sí, ante microorganismos que sean más lábiles, la innata va a ser suficiente para erradicarlos o bien para contenerlos hasta que la adaptativa se active. Pero ¿qué va a pasar en el caso de una infección por Mycobacterium tuberculosis? A esto quiero dirigirme específicamente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La respuesta inmune innata no va a ser capaz de contener, ¿sí? Si yo contacto por primera vez, si no estoy vacunado frente a Mycobacterium tuberculosis y contacto por primera vez, la respuesta inmune innata no va a ser capaz de contener a esa bacteria en el foco primario que va a ser el pulmón en este caso, porque es la vía a través de la cual el microorganismo penetra al organismo, ¿sí? No va a ser capaz de contenerlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a diseminar, ¿sí?
va a salir de ese foco primario, va a pasar a la sangre y se va a diseminar a distintos tejidos, entre ellos las meninges. Las meninges. Entonces, el día de mañana, cuando esta persona se inmunodeprima, ya sea porque se infecta con HIV, o porque hace tratamiento con corticoides, o porque desarrolla una neoplasia, o por distintos motivos, esta persona se inmunodeprime. ¿Y cómo va a manifestar esa reactivación de la tuberculosis? Como una tuberculosis meningia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estaba vacunado cuando contactó con Mycobacterium tuberculosis en principio, de manera tal que no había una respuesta inmunodaptativa vigorosa capaz de contener a ese bicho en pulmón. Ese microorganismo logró diseminarse a través del organismo y alcanzó las meninges. Cosa que no pasaría si una persona recibe la BCG. ¿Por qué? Porque la BCG es la vacunación contra la tuberculosis y ya ahí, digamos, al colocarnos la BCG, estamos contactando con bacilos, ¿sí? Con bacilos, con Mycobacterium bovis, ¿sí? Y ya estamos generando una respuesta inmune primaria, ¿sí? De manera tal que si en el futuro contactamos con Mycobacterium tuberculosis por vía aérea, ya no voy a tener que esperar 21 días para activar esa respuesta inmune adaptativa. Se va a activar rápido. No voy a tener que esperar esos 21 días donde la respuesta inmune innata trata de contener al Mycobacterium tuberculosis en el pulmón, fallando en el intento y consiguiendo como único resultado de esos 21 días en donde Mycobacterium tuberculosis se encuentra en pulmón siendo o tratando de ser contenido por la respuesta inmune innata, el único resultado que se consigue es destrucción pulmonar. Porque recuerden que los elementos celulares y los elementos humorales de la respuesta inmune innata, sí, son nocivos para bacterias, virus, hongos y parásitos, pero también son nocivos para nuestras células. A mí no me conviene que los macrófagos, que los neutrófilos, estén tirando el contenido de sus lisosomas en mi pulmón. Todas esas sustancias también son deleterias para mi organismo, ¿sí? Y también generan daño tisular. Entonces, a mí me conviene tener una respuesta inmune innata cortita o una respuesta inmune innata larga que trate de mantener al bicho ahí en pulmón. Obvio que me conviene una respuesta inmune innata cortita. No me conviene tener neutrófilos que me estén tirando la bandina en los pulmones. Literalmente. ¿Estamos? Entonces, me interesa que puedan hacer esta relación para contestar esa pregunta que parece tan burda y tan básica de ¿para qué me vacuno? Y que quizás un niño de 5 años me la podría contestar. A mí me gustaría que ustedes la contesten desde el punto de vista de una persona que leyó inmunología. Por favor, ¿sí? Bueno. Y una cuestión más, prevención primaria. Recuerden que cuando hablamos de prevención primaria hacemos referencia, el principal ejemplo son las vacunas, porque son aquellas medidas que voy a poner en práctica para evitar la instalación de la enfermedad en una persona que está sana, ¿sí? Esa es prevención primaria. Bueno, esto también es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Los objetivos de la vacunación son, a nivel individual, evitar una enfermedad, y a nivel poblacional, la erradicación de la misma. La vacunación es un derecho, pero también es una obligación. Bueno, entonces, ¿cómo se logra, cómo vamos a lograr la creación y la posterior aplicación adecuada de una vacuna? Bueno, para ello vamos a necesitar distintos elementos. En principio, antígeno, ¿sí? Un antígeno o inmunógeno, que son los elementos capaces de inducir una respuesta inmunológica adaptativa. Después vamos a tener las sustancias coadyuvantes, que son sustancias que se administran junto al antígeno para potenciar la respuesta inmunológica que se genera y aumentar su duración. Sustancias de vehículo, ¿sí? Que son compuestos químicos que facilitan la distribución y la liberación del antígeno, como por ejemplo las sales de aluminio. Una sustancia de vehículo es una sustancia que yo voy a agregar a la vacuna. ¿Para qué? Para que la vacuna se dirija al sitio donde a mí me interesa que esa vacuna actúe. ¿Estamos? Y a eso lo logro a través de esta sustancia vehículo que va a tener cierta apetencia por determinado o cierto tropismo por determinado tejido que obviamente a mí me interesa que sea el sitio donde la vacuna se vaya a dirigir.
Después tenemos conocimiento de dosis necesaria para cada persona y de la vía de administración adecuada. Esto es muy importante para toda persona que se dedica a ser vacunador, ¿sí? A trabajar en un vacunatorio. Bueno, después tenemos, esto es muy importante, ¿sí? Los tipos de antígenos que componen a una vacuna, vamos a poder clasificarlos de diversas maneras. En principio, según composición, según fuente, según tipo de molécula que constituye el antígeno y según unión al BCR o TCR. Bien, en principio, según composición, vamos a tener los toxoides, ¿sí? Los toxoides son toxinas modificadas, ¿sí? Una toxina que en el laboratorio le cambio de alguna manera su conformación natural y la convierto en un toxoide. ¿Y qué le quito cuando la transformo en el laboratorio? Porque esto es muy importante. ¿Qué le estoy quitando? Le estoy quitando el poder patógeno. Entonces, una vacuna generada a toxoides no me va a generar una infección. ¿Estamos de acuerdo? Algunos microorganismos, entonces, capaces de infectarnos, utilizan como mecanismo de acción la liberación de toxinas que viajan por la sangre a diferentes sitios para ejercer una acción y generar enfermedad a distancia, como por ejemplo Clostridium tetani y Corynebacterium diphtheriae. ¿Sí? Ahí tenemos un niñito con tétanos a la izquierda y una niña con difteria a la derecha. Son actualmente dos enfermedades prácticamente erradicadas gracias a la vacunación. ¿Sí? Recuerden que vacunación contra estos dos agentes causales vamos a tener, o sea, el toxoide tetánico y el toxoide difterico lo tenemos incluido en la quíntuple, en la cuádruple, en la triple celular, en la triple acelular y en la doble adultos. Estamos vacunadísimos contra el tétanos. Después tenemos las vacunas apolisacáridos, que son las vacunas conjugadas, ¿sí? Que utilizan polisacáridos generalmente provenientes de la cápsula de bacterias capsuladas, valga la redundancia, como Pneumococos, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis o meningococo y Haemophilus influenzae de tipo B. Después vamos a charlar un poquito más con respecto a esto que son las vacunas apolisacáridas. Después tenemos las vacunas recombinantes, que son vacunas que utilizan ADN de microorganismos patógenos que, digamos que codificarán antígenos, y estos antígenos serán los responsables de producir la respuesta inmunológica. Por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B y la del HPV. Después tenemos las vacunas a microorganismos vivos atenuados. Recuerden que cuando hablamos de microorganismo vivo atenuado, hacemos referencia a que el microbio entero se está utilizando para constituir la vacuna, pero de alguna manera en el laboratorio se lo ha dormido, ¿sí? Se lo ha dormido para evitar, ¿qué cosa? Evitar que genere la enfermedad, por supuesto. Entonces, estas vacunas, que van a tener un microbio vivo en su composición, por lo general no se la voy a colocar a una persona embarazada, por ejemplo, o a un niño muy chiquito, ¿sí? Que tiene justamente la inmunidad todavía no muy desarrollada, ¿sí? O a alguna persona con cierto grado de inmunodepresión. ¿Por qué? Porque hay un escaso riesgo, pero hay, de que se induzca la enfermedad al colocar esta vacuna. Y bueno, hay diversas, la Sabin, rotavirus, fiebre amarilla, varicela, fiebre hemorrágica argentina y la triple V. Después tenemos las vacunas inactivadas, y las vacunas inactivadas van a utilizar la versión muerta del germen, ¿sí? Acuérdense que inactivo y muerto es, a los fines prácticos, es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el bicho está muerto o inactivo, significa que no hay posibilidad de que al colocarla yo induzca la enfermedad, ¿sí? Entonces, la vacuna de la hepatitis A, la Salk o la vacuna contra el virus influenza son vacunas que podemos colocar a cualquier, incluso una embarazada, una persona inmunodeprimida. Bueno, después una clasificación según fuente, que la fuente del antígeno puede ser natural o puede ser sintético, producción en un laboratorio de cero, ¿sí? O, los naturales por lo general se obtienen de fuentes naturales y se modifican en el laboratorio. Pero bueno, los sintéticos serían antígenos que son generados de nuevo en laboratorios. Vamos a, según unión, al BCR o TCR, que esto me parece fundamental y quiero que presten atención porque también hace a la diferencia
porque todo lo que vengo charlando hasta acá de la composición de antígenos, eso, digamos, no es nada nuevo, o sea, lo estudiaron en crecimiento y desarrollo también, pero esto sí es lo nuevo. Acá vamos a hablar de dos tipos de antígenos, los antígenos T independientes y los antígenos T dependientes, ¿sí? Fíjense que los antígenos T independientes tienen una estructura polisacarídica, o sea que son glúcidos, ¿sí? Activan directamente a los linfocitos B, ¿sí? Porque recuerden que para activar un linfocito T necesito tener, ¿qué cosa? Necesito tener péptidos, ¿sí? En cambio, los linfocitos B, esto creo que lo repetí mínimo medio millón de veces en lo que van de las clases, los linfocitos B son capaces de reconocer al antígeno en su conformación natural, en su conformación nativa. Si el antígeno es un glúcido, lo reconocen; si el antígeno es un ácido graso, lo reconocen; si el antígeno es una proteína, la reconocen. En cambio, el linfocito T va a reconocer pura y exclusivamente proteínas. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los linfocitos B que pueden percibir y activarse directamente frente a polisacáridos? Los linfocitos BZM y los linfocitos B1, ¿sí? No los linfocitos B convencionales, porque recuerden que para yo poder activar un linfocito B convencional voy a necesitar la colaboración del linfocito T helper folicular, y para activar al linfocito T helper folicular necesito un péptido. Entonces, no estoy hablando de el antígeno en su conformación nativa en ese caso. En cambio, los linfocitos B de la zona marginal del vaso y los B1 sí son capaces de reconocer al antígeno en su conformación nativa y generar, apenas contactan con él, anticuerpos contra el mismo. ¿Qué pasa? Como para poder realizar los procesos que vimos en la tercera clase de hipermutación somática y switch o cambio de isotipo, ¿sí? Para poder realizar eso yo necesito la colaboración TB y la activación de los linfocitos B convencionales, cosa que no va a pasar frente a un antígeno con estructura polisacarídica, ¿sí? No voy a tener en este caso hipermutación somática y no voy a tener switch o cambio de isotipo. ¿Eso qué significa? Significa que los linfocitos B1 y los BZM van a ser capaces de producir inmunoglobulinas de baja afinidad, porque no han sufrido la hipermutación somática, y solamente inmunoglobulinas de tipo M. M. ¿Por qué? Porque no son capaces de generar el cambio o switch de isotipo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que genera justamente ese cambio de IgM a IgG? Que las IgG son inmunoglobulinas mucho más vigorosas en su actividad que las inmunoglobulinas M. ¿Estamos? Entonces, no voy a tener esos dos procesos acá. Entonces, podríamos decir, en criollo, que las inmunoglobulinas producidas por los linfocitos B1 y BZM son bastante rudimentarias, ¿sí? Estaríamos en lo cierto si decimos esto. Son inmunoglobulinas bastante rudimentarias. No hay memoria, ¿sí? En la respuesta T independiente no hay memoria, porque para que haya memoria, para que haya switch o cambio de isotipo, o para que haya maduración de afinidad, yo necesito la colaboración TB, que es lo que estudiamos en la tercera clase con la activación de los linfocitos B convencionales. Acá estoy hablando pura y exclusivamente de los linfocitos B1 y BZM. No hay memoria inmunológica en la respuesta B1 y BZM. Entonces, ustedes dirán, ¿para qué necesitaré colocar una vacuna que esté constituida por antígenos T independientes, como la cápsula del neumococo, que es un polisacárido, que es lo que está incluido en la vacuna del neumococo no conjugada, ¿sí? La Neumovax 23. En cambio, los antígenos T dependientes son proteicos. Eso significa que me va a permitir activar a los linfocitos T y a los linfocitos B convencionales, o B2, mediante la colaboración T helper folicular, que es lo que estudiamos en la tercera clase. En este caso, todo lo que vimos en la clase número 3. Hay hipermutación somática, por ende las inmunoglobulinas que se van a producir van a tener una afinidad alta por el antígeno que indujo su activación. Hay switch o cambio de isotipo, lo cual indica que no solamente se van a producir inmunoglobulinas M, sino que también se van a producir inmunoglobulinas G, que son más vigorosas y más potentes en su acción, y va a haber, señores, memoria inmunológica. Eso es lo más importante de la respuesta frente a antígenos proteicos.
No hay memoria inmunológica si no tengo un antígeno proteico, porque para que haya activación de un linfocito B convencional necesito la colaboración BT. Y no voy a poder activar a un linfocito T helper folicular con un antígeno en su conformación nativa. Tiene que ser proteico, tiene que ser agarrado previamente por una célula dendrítica que lo procese, que lo convierta en péptido. ¿Estamos? Por favor, revisen la clase número 3 para recordar estos conceptos. Bien, bueno, y el ejemplo de vacuna generada a partir de antígeno T dependiente es la vacuna Prevenar 13, ¿sí? la de la neumococo conjugada. La idea es que se vayan familiarizando con estos nombres, ¿sí? Con estos nombres comerciales de las vacunas, porque los suelen preguntar. Bien, entonces ustedes se preguntarán, ¿de qué me sirve la vacuna antineumocóxica no conjugada? Es una porquería la no conjugada, digamos. Si me va a producir inmunoglobulinas que son rudimentarias, si no me va a dejar memoria, si me va a producir solamente IgM y no va a tener buena afinidad, ¿para qué la quiero, verdad? Bueno. La ventaja que tiene esta vacuna es que es una vacuna generada contra la cápsula del Streptococcus pneumoniae. Si yo rompo la cápsula del neumococo, el neumococo se muere. Chao. ¿Sí? Si yo inactivo la cápsula del neumococo, el neumococo se muere. Los polisacáridos de la cápsula del neumococo son difíciles de fagocitar. Entonces las partículas de la cápsula del neumococo van a persistir 5 años aproximadamente en el organismo. Entonces van a estar induciendo constantemente la síntesis de anticuerpos por parte de los linfocitos B1 y los linfocitos BZM. Entonces, la respuesta inmunológica generada por los B1 y los BZM, si bien es bastante rudimentaria, pobre en afinidad y sin switch de isotipo, por ende solamente van a generar IgM, es una respuesta inmunológica que es muy constante, ¿sí? Que perdura en el tiempo. ¿Sí? Se va a producir por un periodo aproximado de 5 años porque es más o menos el tiempo que persisten las partículas capsulares en circulación. Y si bien esos anticuerpos son bastante pichis, van a ser eficientes para neutralizar en principio, ¿sí? A la cápsula del microorganismo ante un eventual contacto, lo cual constituye su factor de virulencia más importante. Como les digo, si yo logro inactivar la cápsula del neumococo, ya un neumococo no vive más. Deja de ser un bicho virulento el neumococo sin su cápsula. Pasa a ser un microorganismo muy, muy fácil de erradicar. Recuerden que la cápsula es un factor de virulencia que les permite escapar del sistema inmunológico, que les permite adherirse, que les permite burlar a las defensas. Vos le sacás la cápsula y es un pichi el neumococo. Bueno. Espero que se haya entendido esto porque es lo más importante de la clase. Bien. Y después tenemos, entonces, además de poner en práctica una respuesta inmunitaria contra la cápsula, necesito también, por supuesto, poner en marcha una respuesta inmunitaria que me deje memoria. Porque la respuesta inmunitaria T independiente que generé frente a la cápsula no me va a dejar memoria. ¿Sí? Por eso, la Pneumovax 23 es una vacuna que se coloca cada 5 años en personas que se encuentran en edad de riesgo, después de los 65. Porque no deja memoria inmunológica. En cambio, la Prevenar 13, que es la conjugada, que está constituida no solamente por la cápsula del neumococo, sino con una proteína, ¿sí? Que esto la convierte en un antígeno T dependiente, y por eso se llama conjugada, porque está conjugado el polisacárido capsular con proteínas, ¿sí? Va a generar una respuesta inmunitaria T dependiente, hecha y derecha, ¿sí? Con colaboración TB, con activación de linfocitos B convencionales, con switch o cambio de isotipo, con maduración de afinidad, ¿sí? Y por supuesto con memoria inmunológica, la Prevenar 3. Entonces, en pacientes como Victorino, de la unidad número 6, ¿sí? Que es un señor que tiene más de 65 años, ¿qué es lo que me dice el calendario de vacunación? El calendario de vacunación me dice, a este señor le corresponde una antineumocóxica conjugada, que es la Prevenar 13,
que se hacen 2 dosis, una al momento 0 y otra al mes. Y a partir de allí vamos a colocar las vacunas Pneumovax 23, o sea, la no conjugada, que se va a colocar la primera dosis a los 6 meses de administrada la conjugada y de ahí cada 5 años. Bueno, para ir cerrando, ¿qué es el calendario de vacunación? El calendario de vacunación es una secuencia de administración de vacunas, ¿sí?, diseñada para que en un determinado periodo de tiempo se pueda inmunizar a una persona frente a las enfermedades que más les podrían afectar. O sea, no es que está hecho porque sí el calendario de vacunación. El calendario de vacunación es una estrategia que le permite a las autoridades del Ministerio de Salud distribuir, ¿sí?, distribuir el dinero y decir, bueno, vamos a invertir en vacunar ¿a quiénes? A las personas que se encuentran en grupo de riesgo. Yo siempre a ustedes les insisto que la diferencia entre la promoción de la salud y la prevención primaria, sí, que la prevención primaria y la promoción de salud, ambas se aplican sobre pacientes personas que están sanas, ¿sí? La diferencia entre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad primaria es que la promoción de la salud va dirigida a toda la población, a toda la población. A mí me interesa que toda la población aprenda a cepillarse los dientes, a mí me interesa que toda la población aprenda qué es un preservativo, me interesa que toda la población aprenda que tiene que comer verduras y frutas para consumir, para tener cubiertos los aportes vitamínicos. Eso es promoción de la salud. Toda la población. Ahora, yo no puedo aplicar estrategias de prevención de la enfermedad para toda la población. No puedo. ¿Por qué? Porque se me funde el país. Punto. O sea, si yo tengo que poner una vacuna, tengo que decir, bueno, ¿quiénes están en riesgo de tener esta enfermedad y a qué edad? Por eso, en nuestro país, por ejemplo, la vacuna antineumocóxica se encuentra en el calendario de vacunación para niños, ¿sí?, 2, 4, 12 meses, y para ancianos de más de 65 años. Cuando ustedes estudiaron neumonía, ¿sí?, cuando ustedes estudiaron neumonía, vieron que las infecciones por neumococo, las neumonías neumocóxicas, son más frecuentes en los extremos de la vida. ¿Sí? En cambio, en niños grandes y en adultos jóvenes, lo más frecuente es que las neumonías sean neumonitis, que sean neumonías atípicas, ya sea por virus o por clamidias o micoplasmas. Es lo más frecuente. ¿Puede un adulto hacer una neumonía neumocóxica? Obvio que puede un adulto joven hacerla. Obvio que sí. Pero ¿quién está en más riesgo, en mayor riesgo? Una neumonía neumocóxica en un adulto de 75 años. ¿Sí? Eso sería más riesgoso. Bien, entonces es muy importante que las estrategias de prevención de la enfermedad se distribuyan, ¿sí?, de esta manera, porque si no perderían su gracia, ¿sí? Por ejemplo, prevención de la enfermedad sería que una mujer se haga una mamografía, por ejemplo. Yo no puedo lanzar las mamografías para todo el mundo cuando, primero, que el cáncer de mama en el hombre es muy poco frecuente, entonces ahí ya tengo la mitad de la población afuera de ese grupo al cual estaría dirigida esa estrategia, y segundo, las mujeres de menos de 35 años tienen una mama muy densa, donde la mamografía no es el método que se utiliza para estudiarla, entonces también quedarían afuera. ¿Se entiende? O sea, siempre tengo que definir un grupo de riesgo hacia quienes van definidas, van dedicadas, destinadas las estrategias de prevención de la enfermedad. Bien. Y recuerden que esta pregunta es muy básica, pero es súper importante. ¿Qué significa que una vacuna esté en el calendario? Es obligatoria y gratuita para el grupo poblacional al cual va destinada. Y acá tenemos a nuestro amigo el calendario nacional de vacunación. Es muy importante que lo sepan de memoria, ¿sí? De memoria, es muy importante que sepan también algunas implicancias que son por ahí más puntuales, pero que se las pueden preguntar, chicos. Les voy a tirar algunas que son las que me acuerdo en este momento. La vacuna antigripal
en los niños está incluida en el calendario de vacunación desde los 6 meses a los 2 años, y son 2 dosis, o sea, separadas por un mes, de manera tal que si el niño viene a vacunarse a los 6 meses, se le coloca a los 6 meses una, y a los 7 meses se le tiene que colocar la otra. Ojo, porque no hay ninguna vacuna a los 7 meses, pero el chico va a tener que ir a vacunarse a los 7 meses y tienen que saber qué se tiene que poner, ¿sí? Bien, ¿cuál más? Bueno, algo similar pasa también con la vacuna del HPV, ¿sí? La vacuna del HPV también son 2 dosis, entonces considerar eso. La vacuna antihepatitis B, la vacuna antihepatitis B que está incluida, bueno, solita al nacer, ¿sí? Después está incluida en la quíntuple, y después tenemos la vacunación antihepatitis B a los 11 años. ¿Qué es lo que pasa? Ya la de los 11 años son 3 dosis. Y esto lo preguntan siempre. ¿Cómo es la colocación? 0, 1, 6 meses. Al momento 0, al mes y a los 6 meses. Mucha gente a los 11 años no se vacunó. Entonces, en la adultez, lo que voy a tener que hacer es iniciar o completar esquema. ¿Con qué criterio? ¿Con qué, digamos, cómo lo voy a hacer ese esquema? De la misma forma. 0, 1, 6 meses. ¿Sí? Y recuerden que existe lo que se conoce como dosaje de anticuerpos. ¿Sí? Se dosa el anticuerpo anti-S, que es el que se genera cuando la persona ha desarrollado una buena inmunidad frente al virus de la hepatitis B. Y si tiene más de 10 miliunidades por mililitro de anticuerpos anti-S, se considera que esta persona está cubierta de por vida, inmune, ¿sí? Frente a la hepatitis B, lo cual significa que ha hecho bien la vacunación. Estamos en una persona que no haya tenido hepatitis B, por supuesto, ¿no? Bueno, chicos, ante cualquier duda que tengan, estoy disponible. Este tema es realmente muy, muy interesante, muy, muy importante. Por favor, estudienlo, no se presenten a rendir el final de defensa sin esto. Se los puede tomar cualquier médico. Un saludo grande a todos.